Yo la verdad que estoy muy bien. Ya el susto se ha pasado y claro que me tardará un poco, a lo mejor los 2 primeros días, ¿no?, para asimilarlo, pero desde el principio he estado en buenas manos. Desde cuando me salió que tenía esta variación, pues los médicos me dijeron que era para estar tranquilo. Por supuesto que sí. Pues se ha recuperado ya, como lo dije, está a 100%, ya pues entrenando al ritmo normal del grupo y seguramente con ganas, ¿no?, que llegue sábado para volver a jugar. Y claro que a lo mejor el año pasado, pues los tiempos que a lo mejor no he estado 100% porque he llevado consigo molestias, y yo lo sé bien lo que es esto, que he estado mucho tiempo con molestias y sé que aunque quieras, el cuerpo no aguanta, y más él que llevaba muchos minutos, viajes. Claro que al final el cuerpo en un momento se le nota, ¿no? Ya se le nota que volvió a coger confianza que se le veía antes. Lástima del año pasado, que la verdad que en el momento que ha estado bien, las lesiones también, eso son contratiempos que no esperamos nosotros, y se lo puede pasar, como lástima que ha pasado a él, y seguramente tienes ganas, ¿no? Ya vemos a cada día en los entrenos con los compañeros más confiante y mucho más metido, pero es así, a lo mejor no le sale, ¿no? Tiene mucha carisma y es así, pero claro, ¿no?, que a lo mejor no ha sido en un buen momento, ¿no?, de que estaba calentando, pero hombre, yo creo que hay un tiempo de adaptación, ¿no? Hay un tiempo, y como todos, ¿no? Aunque nosotros pues hemos estado, yo en el Sevilla cuando llegué tuve un tiempo de adaptación, que la filosofía es distinta, y en Brasil lo vi jugar algunos partidos. Yo creo que para nada sorprendió su fichaje. Será una pieza muy importante para el Barcelona.